Ahí ya, está grabando. ¿Listo? En un circuito paralelo, lo que vemos acá es que ya no existe una conexión uno seguido del otro, sino uno al lado del otro. ¿Ven? Entonces decimos que entre estos dos elementos, entre estos dos cargas, existen dos puntos en común. Un punto en común, ¿cierto? Y otro punto en común. Entre estos dos elementos hay dos cables que los conectan. Esto se llama un circuito en paralelo. ¿Bien? Esto lo vemos acá mismo, ¿cierto? Y lo vemos que este bombillito comparte dos puntos de conexión. Uno que viene por acá, va por acá y viene hasta acá. El otro que viene por acá, va por acá, ¿cierto? Son dos puntos de conexión. Uno que viene por acá, el otro que viene por detrás. Y las propiedades que tiene un circuito en paralelo. Uno, pues hablábamos de cómo iba a ser el comportamiento en el voltaje. Y el comportamiento en el voltaje nos dice que el voltaje permanece igual. Para la resistencia, sí ya varía un poco la fórmula. Bien, decimos que cuando tenemos dos resistencias, entonces va a ser el valor de la resistencia 1 por el valor de la resistencia 2, y todo eso lo dividimos nosotros por el valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2. ¿Listo? Esa va a ser nuestra fórmula para hallar el valor de la resistencia. Ya lo vamos a ver más adelantico. La potencia. La potencia en paralelo se suma y la corriente en paralelo se suma. ¿Listo? Esos son los criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta en las conexiones, tanto en serie como en paralelo. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos acá un ejemplo de las baterías en paralelo. Las baterías en paralelo, para poderlas conectar, pues tienen que tener el mismo voltaje. Si no tienen el mismo voltaje, no las puedo conectar, me genera un desbalance. ¿Y cómo conectaría yo unas baterías en paralelo? Las baterías en paralelo las conecto positivo con positivo, positivo con positivo, y negativo con negativo y negativo con negativo. ¿Bien? Esa es la forma de conectar baterías en paralelo, que básicamente es la misma forma que nosotros vamos a conectar nuestros paneles solares. Acá vemos un ejemplo de bombillos conectados en paralelo. En paralelo comparten todos el mismo positivo, ¿cierto? Positivo, 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 y el mismo negativo, negativo, negativo. Si nosotros individualizamos y miramos solamente los dos primeros bombillos, este y este, ¿cuántos puntos de conexión hay en común? Un punto de conexión y un punto de conexión. Un cable que conecta en común y otro cable que conecta en común. Entre el segundo y el tercero, un cable que conecta en común y otro cable que conecta en común. ¿Listo? Eso es básicamente las dos principales formas que nosotros vamos a encontrar para poder conectar nuestros elementos. Bien. Y vamos a encontrar una tercera forma, que es una mezcla entre el circuito serie y circuito paralelo, que se llama circuitos mixtos. Para este caso, nosotros vamos a ver que entre este bombillo y este bombillo, ¿cuántos puntos de conexión hay en común? Un cablecito, ¿cierto?
dos cablecitos. ¿Qué quiere decir? Que estos dos elementos están conectados en paralelo. Y hay un tercer elemento, y ese tercer elemento estaría conectado entre estos dos elementos como un solo elemento, ¿cierto? Este tendría un solo punto en conexión en común con estos dos. Se llama un circuito serie. Entre estos dos y este hay un circuito serie. ¿Por qué? Porque entre este hay un solo elemento, un solo cable, que sería este, que está en común entre estos dos. ¿Listo? Eso se llama un circuito mixto. Tenemos un circuito en paralelo y tenemos un circuito serie. Acá encontramos algo que son cortocircuitos, que eso pues por lo general nosotros cuando estamos aprendiendo pues vamos a cometerlo muy a menudo. ¿Qué es eso de los cortocircuitos? Pues simplemente que yo voy a conectar directamente el positivo de una batería al negativo de una batería. En este caso, nosotros vemos que acá tenemos tres componentes, ¿cierto? Pero tenemos un cablecito intermedio y nosotros tenemos que hacer un análisis que se llama análisis de recorrido de la corriente o análisis de circuitos. Entonces, ¿qué vamos a decir? El positivo sale, ¿cierto? Entra al interruptor, del interruptor sale y viene un cable para el bombillo y otro cable que baja por acá y ese a dónde va a dar? Al negativo. ¿Qué pasa? Que si yo acciono el interruptor, lo que estoy haciendo es conectando por este lado, directamente el positivo al negativo y estoy haciendo un cortocircuito. Digamos que en baterías de este tamaño no es, digamos que tan escandaloso el daño, pero si ya nosotros vamos a trabajar baterías más grandes con mucha cantidad de energía acumulada, pues ya el daño puede ser mayor. Entonces, recordemos que a nosotros no nos mata el voltaje, sino nos mata es la corriente. Nosotros podemos recibir, por eso hemos visto casos que las personas reciben descargas atmosféricas, reciben rayos directamente y sobreviven, porque realmente un rayo es, no sé, muchísimos kilovoltios, muchísimos voltios, pero con una corriente muy bajita. Pero si nosotros elevamos esa corriente y tenemos un voltaje muy bajito, pues la corriente es la que nos va a matar a nosotros. Y en los cortocircuitos, básicamente al conectar entre positivo y negativo, lo que estamos haciendo es liberando toda la capacidad de energía que tiene la batería acumulada y pues eso es en un instante de tiempo. Entonces eso lo que me va a generar, me va a generar como una especie de arco, como el de un rayo, que eso va a llegar a mi cuerpo y pues obviamente como es corriente, me va a matar. Bien. Entonces, acá veíamos que para montajes en serie, montajes en paralelo, veíamos que las pilas se pueden conectar en serie o las pilas se pueden conectar en paralelo y los receptores o las cargas se pueden conectar en serie o se pueden conectar en paralelo. Esta representación pues es bastante útil. Nosotros vemos que entre estos dos bombillos solamente hay un cable en común, ¿cierto? Sería un circuito serie. Entre estos dos bombillos hay dos cables de conexión entre los dos, un cable, otro cable es un circuito paralelo. En baterías, pues cumple el requisito que tiene que ser positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Listo? Eso lo que concierne con circuito serie y circuito paralelo. ¿Listo? Entonces, yo les subí un programita que el programita es un programita de electrónica básica. Este programa es extremadamente básico, pero pues extremadamente sencillo de manejar. Entonces nos va a permitir a nosotros dibujar o diseñar nuestros circuitos, primero pues de una manera virtual para evitar fallas. Segundo, sin necesidad de incurrir en costos de gastos adicionales. Yo lo recomiendo, digamos que cuando estamos empezando podemos empezar a manejar este programita, ya después podemos pasar a manejar este programa
que es un programa un poquito más completo, pero pues obviamente es un poquito más complicado de manejar. Pero pues voy a ver también si les dejo el link para que lo podamos descargar. ¿Listo? Este se llama Proteus. Es muy completo. Profe, ese ya lo tengo descargado. Ok, Proteus. señor. Sí, este es extremadamente completo. Con esto podemos hacer el diseño de las tarjetas para hacer las soldaduras. Podemos trabajarlo muy bien. ¿Listo? Este solamente es para simulación. ¿Listo? Entonces yo les subí el programa. Este programa, el Crocodrile, se lo subí para que lo descarguemos y lo instalemos. ¿Listo? Entonces una vez lo instalamos, la primera pantalla que nosotros vamos a obtener es esta. Y pues acá tengo los distintos componentes que yo voy a poder manejar. Que esos distintos componentes, envío. ¿Listo? Esos distintos componentes, nosotros los vamos a ver más adelante. Ya hemos visto algunos componentes básicos, como lo son las fuentes, ¿cierto? Entonces, este es el símbolo de una fuente de energía. Simplemente hago clic ahí y al hacer clic, pues encuentro varios diseños de fuentes de energía. Este es el símbolo de tierra, ¿cierto? Chrome. Este me dice que es un terminal de voltaje cero, un terminal de voltaje de 9 voltios. Esto me dice que es una fuente variable, supply. Esto me dice que es una batería. Esto me dice que no sé qué es. Esto es una fuente de corriente constante. ¿Listo? Para yo poder regresar otra vez al menú anterior, pues simplemente hago clic en la flechita que es atrás y vuelvo y regreso al menú principal. Entonces, como primera medida, el primer elemento que vamos a incorporar a nuestro circuito es una batería. Hago clic sobre la batería, me dice en qué posición deseo ubicar la batería. Si yo deseo ubicarla así tal cual está acá, simplemente hago otra vez clic ahí y ya me va a aparecer. Entonces la puedo ubicar en cualquier parte de mi circuito. ¿Listo? Entonces me dicen que el voltaje es de 9 voltios. Si deseo incorporar una batería de 12 voltios, pues simplemente lo modifico acá en la parte de arriba. Y vuelvo y le doy, ay, perdón. Vuelvo y le doy acá, le digo que es de 12 voltios, vuelvo y hago clic acá y ya me modificó los 9 voltios por los 12 voltios. ¿Listo? Para borrar simplemente selecciono y le doy suprimir y listo. Ya. Si deseo incorporar la batería desde otra forma para cambiarle el diseño de mi circuito, pues simplemente selecciono la posición que yo le vaya a dar. ¿Listo? Entonces recordemos que cuando trabajamos con baterías, las baterías van a tener un polo que va a ser positivo y otro polo que va a ser negativo. En esto no se puede dar zoom. No, no le puedo dar zoom, creo. Listo. Entonces, primera medida, ingresamos una fuente. ¿Qué otro elemento tenemos que adicionar? Pues tenemos que adicionar acá, dice, como el símbolo de un interruptor. Entonces, pues tenemos interruptores, pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados, conmutadores sencillo, conmutador doble, conmutador triple, tenemos relés, tenemos distintos elementos básicos que nosotros estamos manejando. Simplemente voy a elegir un interruptor. ¿En qué posición lo deseo? Pues en la primera posición y coloco mi interruptor. ¿Listo? ¿Qué más necesito yo ingresarle a mi circuito? Pues voy a ingresarle de los símbolos que tengo acá. Conozco que este es el símbolo de un bombillo. Entonces voy a colocar un bombillo o puedo colocar un parlante o este es el símbolo de, bueno, dice rotación mecánica. Puedo conectar un motor. ¿Listo? Entonces en este caso voy a conectar un motor en esta posición y listo. Tratando que quede como ordenadito. Ahora, ¿cómo voy a hacer la interconexión entre los elementos? Entonces, simplemente me paro en la puntica superior, en la puntica positiva del circuito, y hago clic, y ahí me aparece como un rollito, ¿cierto? Con ese rollo lo desplazo
hacia la punta donde deseo conectar. En este caso sería la primera punta de mi interruptor, hago clic en la otra puntica, selecciono, hago clic en la otra puntica, arrastro y conecto. Y listo. Entonces acá ya vemos que esto, que antes estaba de un color oscuro, está de un color rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya tenemos energía del positivo hasta este punto, pero no hay más energía para este lado, ¿cierto? Entonces, si yo acciono el interruptor, ya me pasa que de este punto pasó energía a este punto y de este punto pasó al primer terminal del motor y vemos que incluso el motor nos está girando. ¿Listo? Volvemos acá con una flechita, nos indica que la energía está retornando al negativo de nuestro circuito. Digamos que ese es el montaje básico de un circuito que nosotros podemos hacer. De ahí, con este mismo programa diseñaron las gráficas para este. Para este, si ven, es el mismo programita, que es un programa bastante básico y bastante útil. ¿Qué pasa? Yo puedo conectar dos elementos en serie. En este caso, voy a conectar dos bombillitos. Un bombillito lo voy a conectar por este lado. El otro bombillito lo voy a conectar por este lado. ¿Listo? Son dos bombillos independientes. ¿Cómo los conecto en serie? Pues hago clic de acá hasta acá. Perdón, de acá hasta acá. Y listo. Esos dos bombillos quedaron conectados en serie. Conecto acá y conecto acá. Si cierro el interruptor, pues voy a obtener un voltaje. En los dos me cierra el circuito y me prende los dos bombillitos. ¿Listo? Desventajas que tiene esta conexión en serie. Resulta que esta conexión en serie, como nos recordaban, es como si tuviéramos una instalación navideña. ¿Ustedes se acuerdan que esas instalaciones antiguas de bombillitos, cuando se nos fundía un bombillo, no prendía toda una hilera de nuestra instalación? ¿O no prendía una sección de la instalación? Con que solo un bombillo estuviera fundido, nosotros prendíamos 20 bombillos apagados. Es por esto, si en este punto este bombillo se quemara, digamos que voy a reemplazar este bombillo, voy a hacer un acto de fe, y ese acto de fe es que ese bombillo va a ser, entre comillas, como un interruptor. ¿Sí? Que cuando el bombillo está puesto, pues va a estar cerrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues va a permitir el paso de energía. Pero cuando el bombillo está fundido o el bombillo lo quito, va a estar abierto mi circuito. Entonces, en este caso, si yo tuviera mi bombillo puesto en este caso, pues va a permitir el paso del segundo, de la energía para el segundo bombillo. ¿Bien? Pero si el bombillo primero estuviera fundido o estuviera abierto, ¿qué pasa con el segundo bombillo? Pues no va a haber paso de energía, porque el filamento está roto, porque no hay paso de energía. Entonces se va a apagar. ¿Qué pasa cuando un bombillo se funde en una instalación serie? Pues se apagan los bombillos de ahí para atrás. ¿Listo? O de ahí para adelante. Se va a apagar todo lo que esté conectado en serie a ese bombillo, se va a apagar. Entonces, digamos que no me conviene a mí este tipo de instalaciones. Uno, porque así como dijimos que el voltaje se iba a sumar, el voltaje también se divide, que es un término que lo vamos a ver. ¿Qué es esto? Voltaje, gráfica. Ya pues. Listo. Entonces,
Profe, una pregunta. Sí, señor. En el circuito, aquí en el programa de diseñar los circuitos, en caso de que haya un error, ¿el programa lo detecta, lo resalta o simplemente no funciona? Ya vamos a hacer el ejercicio de un cortico, a ver qué pasa. Listo, vale, gracias. Bueno. Bueno, acá en teoría me está marcando lo mismo, pero no debería marcarme lo mismo. Bueno, esto es para el diseño de un circuito serie. Si yo quisiera diseñar un circuito en paralelo, pues simplemente lo que voy a hacer es, voy a añadir primero un dispositivo de control, voy a añadir otro interruptor. ¿Qué más vamos a añadir? Vamos a añadir otra carga. Digamos que la forma más fácil y visual que nosotros vamos a tener para conexión de circuitos en paralelo, pues es uno al lado del otro. Entonces conecto un bombillito al lado del otro. Y este elemento lo voy a conectar en paralelo con este. ¿Cuántos elementos, cuántos cables en común hay entre estos dos elementos? Un cable y otro cable. Ahora, a ese cable, ese es un paralelo. Un elemento, un punto en común, un cable en común, dos cables en común. Cuando tenemos dos cables en común, es un circuito paralelo. El anterior, que la representación era de esta forma, que es la más fácil para poderlo identificar, es distinta. Entre estos dos elementos solamente hay un cablecito de conexión, ¿cierto? Entre este y este solamente un cable. Entre este y este dos cables. ¿Listo? Entonces voy a terminar de conectar mi circuito. Listo. Ese va a ser mi circuito paralelo. Bien. Entonces, digamos que viene la energía viajando por acá, pasa por acá, se divide entre estos dos, una parte de la energía pasa por acá, la otra parte de la energía pasa por acá, pero prende los dos bombillos. Entonces, ¿qué va a pasar en ese tipo de circuitos? En este tipo de circuitos, si yo en algún momento elimino uno y lo reemplazo como si fuera un interruptor, porque realmente, digamos que me va a controlar o me va a permitir el paso y lo reemplazo por un interruptor. Cuando el bombillo esté fundido, ¿qué va a pasar? Que el circuito va a estar abierto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cierro mi circuito principal y este bombillo está fundido, ¿qué va a pasar? Pues que va a tomar el camino por el otro lado, por el bombillo 2 y va a prender. O sea, no me importa si el bombillo está fundido o no está fundido en un circuito paralelo, porque tiene otro camino por el cual va a tomar la electricidad. Ahora me preguntaban que qué pasaba si yo hacía algún error. Digamos, en este caso, si hacemos un análisis de cómo viene la corriente vendría por este lado, viene por este lado, viene por este lado, llega hasta este punto y se divide en dos. Una parte de la energía va a coger por este lado y la otra parte de la energía va a coger por este lado. Pero si hacemos el análisis de la segunda opción, que es la donde está el interruptor, viene la energía por este lado, baja por este lado, sigue por este lado, sigue por este lado, sigue por este lado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy conectando directamente positivo con negativo por ese camino. ¿Y qué va a pasar cuando yo haga eso en el circuito? Entonces, ¿sí vieron? Me aparece la gráfica de que hubo un error en el circuito, que ya se me fundieron mis materiales, mis componentes. ¿Listo? ¿Les quedó claro qué pasa cuando hace un cortocircuito? Se quema todos los elementos y pues obviamente me toca eliminar elemento por elemento que me dice que está quemado. Con esta opción del cocodrilo, pues yo también puedo eliminar los elementos, ¿no? Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches. No entendí ese pedazo. ¿Del cortocircuito? Sí, señor. Ok, listo. Déjame, ya vuelvo y explico.
Es que no, ustedes sí pueden ver claramente la gráfica, es que no sé si se vea muy chiquito, pero no sé si acá yo pueda aumentarlo. Porque, ok, si trae zoom. Listo, ahora sí ya más mejor. Bien, tengo una fuente. ¿Listo? Nunca puedo conectar el positivo de una batería con el negativo. ¿Por qué? Porque hago un cortocircuito. ¿Listo? Siempre tiene que pasar por medio de una carga para poder ser consumido. Entonces vemos que en un circuito eléctrico básico tenemos unos dispositivos que son dispositivos de maniobra, una fuente, dispositivos de maniobra. ¿Qué más teníamos? Teníamos una carga, que en este caso va a ser un bombillito, y que en este caso estábamos explicando circuito paralelo. Entonces, en el circuito paralelo entre un elemento, entre este mismo elemento hay dos puntos de conexión, circuito paralelo. Ahora voy a conectar mi interruptor a los bombillos y voy a conectar mi parte negativa de los bombillos hacia el negativo de la batería. ¿Listo? Entonces decíamos que en este cerrábamos y me prendían los dos bombillos. ¿Listo? Voy a simular que este bombillo ya no existe, sino, o sea, que existe, pero lo voy a reemplazar es por un interruptor. Bien. Lo voy a reemplazar por un interruptor, que ese interruptor, digamos que va a ser la simulación si el bombillo estuviera fundido. Porque es que en este simulador yo no puedo, digamos, decirle al bombillo fundas. Bien. Entonces, si el bombillo está fundido, pues obviamente un bombillo internamente lleva como un filamentico, que era lo que nosotros veíamos en los bombillos incandescentes, que lo mirábamos como a contraluz y se veía como una membranita, como un filamento que estaba roto. Es como si esto estuviera un filamento y estuviera roto. ¿Listo? ¿Qué pasa si en este momento yo tuviera la simulación de este bombillo, que va a ser este interruptor, y este bombillo, pero este bombillo estuviera fundido? Entonces yo acciono mi interruptor principal. En este punto, la energía toma dos caminos. Un camino va a ser por este lado y el otro camino va a ser por este lado. ¿Listo? Si este bombillo está abierto o está fundido, no importa. ¿Por qué? Porque la energía puede tomar el otro camino y prender el bombillo. ¿Listo? Es una simulación como si el bombillo 1 fuera un interruptor o estuviera fundido y está abierto. Pero pues para no dejar el elemento hueco ahí, pues se coloca un interruptor. Ahora, eso digamos que es el caso, es la ventaja de un circuito paralelo, porque en el circuito paralelo, si un bombillo se funde, no hay lío. ¿Por qué? Porque la energía tiene otro camino alternativo que puede tomar para poder ser utilizada esa energía. Ahora, en un circuito como este, digamos que me estaban preguntando hace un momento que qué pasaba si yo cometía un error de conexión en estos circuitos, en este programa, si él me avisaba de alguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es un análisis de sentido de recorrido de la corriente. ¿Qué es eso? Básicamente, vamos a analizar por medio de las flechitas, sale la energía del positivo, ¿cierto? Viene por este lado, pasa por el interruptor, está pasando por este lado, pasa por este lado. Para que pase el interruptor, pues debe estar cerrado. Si no, pues no hay, está abierto y no hay continuidad, no hay recorrido hacia adelante de la energía. Cierro mi interruptor, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, y en este punto se divide en dos. Una parte de la energía va a pasar por este lado, la otra parte de la energía va a pasar por este lado. ¿Listo? La energía pasa por este lado, pues no hay lío porque acá hay un bombillo, que es una carga, y va a seguir su recorrido, viene por este lado, baja, viene por este lado y regresa a su negativo. ¿Listo? Como yo les comenté, no puedo conectar nunca el positivo directamente al negativo. Entonces analicemos el segundo recorrido. Viene por este lado, sube por este lado, pasa por el interruptor, viene por este lado. Ahora no va a coger hacia el lado derecho, sino va a coger hacia el lado izquierdo. Viene por este lado, pasa por el interruptor,
¿cierto? Pero llega hasta acá porque el interruptor está abierto. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo cierro ese interruptor? Por este recorrido pasa por acá, viene por acá, viene por acá, sale por acá, pasa por acá. Este sería el positivo. Todo esto sería el positivo. Hasta este punto sería positivo, que me lo simbolizan acá con rojo. El negativo, ¿por dónde viene? Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene hasta acá. Hay Si un yo cierro corto. el interruptor, ¿qué voy a hacer? Pues voy a conectar el positivo directamente al negativo y voy a hacer un cortocircuito. ¿Listo? Si yo cierro acá, pues me simbolizan acá que hubo un daño y que se quemaron estos elementos que fueron afectados por el cortocircuito. ¿Listo? No olvidemos que nunca puedo conectar un positivo de una batería al negativo porque hago un cortocircuito. ¿Listo? Profesor, buenas noches. Una pregunta. Ay, pucha, se quedó cerrado esto. Sí, señor. En este, digamos, estudio de circuitos básicos, vamos a hacer análisis de nodos, análisis de circuitos Pues digamos que tan avanzado como utilizando las nodos, leyes no. de Kirchhoff. No. Para hacer análisis, precisamente, para hacer análisis ya de nodos más específicos, pues ya nos toca la ley de Kirchhoff. Entonces no vamos a profundizar tanto en las fórmulas matemáticas del análisis de nodos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es este tallercito, que es un taller de verificación, digamos, para este primer caso, de sentidos y recorridas de la energía. Entonces me dicen, explica el funcionamiento del siguiente circuito. ¿Listo? Tengo una fuente, acá tengo un conmutador, ¿cierto? Acá tengo un bombillo, acá tengo un buzzer y acá tengo un pulsador. ¿Listo? Entonces voy a generar unas preguntas, que las preguntas es, ¿qué ocurre en este momento en el circuito? Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Entonces yo analizo, viene la energía viene por este lado, sube por este lado, del punto en común sube al selector A, ¿cierto? Porque está en esa posición, selector A. Entonces la energía pasaría por ese lado. Por el lado A sigue la energía, ¿cierto? Llega la energía hasta acá, baja la energía por acá, ¿cierto? Y llega hasta este punto. ¿Por qué? Porque este pulsador está abierto. Entonces, ¿qué pasa en este momento en el circuito? Pues digamos que todo está apagado porque el pulsador está abierto. Bien, y dice, ¿y si le oprimimos el pulsador, qué pasaría? Entonces volvemos y hacemos el recorrido de la energía, oprimimos el pulsador, ¿qué pasa? Esto me cerraría el circuito y permitiría que la energía que viene por acá retornara hacia el negativo. Entonces, ¿qué pasaría si oprimimos el pulsador? Pues el bombillo Se prendería. prende. ¿Listo? Ahora, si me hacen otra pregunta, ¿y si dejamos de pulsarlo, pues obviamente se va a apagar el circuito? ¿Listo? Me dice, ¿y si le cambiamos el conmutador a la posición B y oprimimos el pulsador, qué pasa? Entonces hacemos el análisis. Listo, ya digo que este selector ya no va a estar en esa posición, sino que lo va a pasar a la posición B. Lo voy a pasar a esta posición. ¿Listo? Entonces, vamos con el recorrido de la energía. Viene del positivo, pasa por acá, baja por la posición B, porque me dice que cambié el selector. Ahora viene por acá, pasa a través de la sirenita, del buzzer, viene hasta acá, pasa la energía por acá y me dice, y oprimimos el pulsador. O sea, el pulsador está abajo, pasaría la energía por acá y retornaría al negativo. ¿Qué pasaría en este momento? Pues que accionaría yo la sirenita, el buzzer, el timbre. ¿Listo? Básicamente vamos a hacer ejercicios de este tipo. No es tan específico como analizar qué cantidad de energía se deriva a través de un nodo, pero sí nos sirve para análisis de circuitos, para saber qué recorridos sigue la corriente y cómo va a ser la lectura de un plano.
Entonces dice, indica los siguientes circuitos, cuáles son circuitos series, circuitos paralelos. Este circuito es un circuito, ¿quién me dice? Serie, Es un circuito serie. Este circuito, circuito paralelo, un circuito paralelo, ¿cierto? Dos puntos de conexión, un cable por este lado, otro cable por este lado. En este ejercicio, ¿qué es? un circuito serie, Circuito serie, viene este en común con este. ¿Listo? Este ya es un circuito un poco más complicado, ¿cierto? circuito ¿Qué circuito mixto, sería? Circuito mixto. Este con este está en serie, ¿cierto? Pero a su vez este con estos dos elementos está en paralelo. Vamos a ver cómo se resolvería eso más adelante con los circuitos mixtos. ¿Listo? Me Profesor, una preguntan, pregunta, ¿ese señor. material en dónde se encuentra? No, es que ese es el material que les voy a subir hoy. O sea, necesitaba primero ver Ah, circuito serie y circuito paralelo para poderles subir este material y que lo fueran desarrollando. ¿Listo? bueno, gracias. Entonces es por eso que no se los he subido, porque pues primero necesito darles, digamos, el tema para poder que hagan el análisis y poder que hagan el manejo de eso. Entonces, digamos que podemos hacerlo de dos formas. Uno, podemos montar este mismo esquema, lo podemos montar acá, ¿cierto? Y podemos analizar qué es lo que pasa con el sentido de la corriente. Entonces me dicen, pues usted tiene una batería acá, entonces voy a colocar una batería. Me dicen, usted tiene un selector, entonces, ¿dónde están los selectores? Por acá. Me dicen que es un selector sencillo, que va a estar en esta posición, ¿cierto? Listo. Me dicen que por otro lado yo voy a tener un bombillo, que ese bombillo va a estar en esta posición. Y me dicen que yo también voy a tener una sirenita, que es como un parlante, un buzzer, que va a estar como en esta posición. ¿Listo? Me dicen, vea, conecte de acá para acá, y conecte de acá para acá, conecte de acá para acá. Me dicen que conecte de acá hacia acá, y conecto, perdón, conecto. Bueno, no puedo. Acá me dicen que coloque un pulsador, que el pulsador va a estar normalmente abierto, entonces acá lo conecto, que voy a conectar de acá hasta acá. Bueno, me va a variar un poquito el gráfico, pero la idea es esa. De acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en este circuito es el mismo que tenemos en este gráfico, y vamos a analizar qué es lo que pasa. Viene la energía por acá, positivo acá, positivo acá. La energía recorre por este lado, ¿cierto? Porque por este lado es el que va a subir la energía. Viene por acá, baja por acá, sube por acá. ¿Y qué pasa si yo oprimo el pulsador? Pues me va a prender el bombillo, ¿cierto? Si dejo de oprimirlo, pues se apaga el bombillo. ¿Por qué? Porque el sentido de la corriente viene, ahí vienen las flechitas. ¿Sí las ven? Viene por este lado, sube por este lado, sube por este lado, viene por este lado, ingresa por este lado y sale por este lado. En ningún momento la energía sale por acá, se mete por acá, regresa por acá, regresa por acá. No. El sentido de la corriente viene por este lado. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo cambio el selector y oprimo el pulsador? Entonces ahí me genera una señal audible. Si la vemos, una señal audible por este lado. Lo podemos hacer de esa forma, montando las gráficas en este circuito y mirando qué es lo que pasa, mirando, analizando por dónde pasa la energía, o pues ya digamos que lo podemos hacer de una forma más intrínseca, más práctica, nosotros ya analizando el recorrido de la energía y las posibles recorridos que tiene la energía. ¿Listo? Ese es el material que les voy a enviar. Les voy a dejar también una tareita que es de circuitos mixtos. Igual el viernes también revisan esto y aclaramos algunas dudas. Creo que va a quedar un vacío con circuitos mixtos. Pero pues digamos que vamos a trabajarlo para esa parte. Mientras tanto pueden ir adelantando lo que encuentren de circuitos series, circuitos paralelos y lo que es recorridos de la energía. En este caso me dicen que la posición 1, para este caso el 10, un ejemplo. Dice, complete las tablas de las siguientes referidas al funcionamiento de los circuitos correspondientes indicando
¿Qué aparatos funcionan según la posición de los distintos elementos de control, interruptores o conmutadores? Las posiciones de abierto y cerrado para los interruptores indican cómo 1 está cerrado, ¿cierto? Prendido on. 0 abierto off. Bien, en este caso el interruptor está abierto. ¿Listo? Entonces me dice que si el interruptor, en esta gráfica, el interruptor está en la posición 0, que es la posición 0, está abierto, ¿la bombilla funciona? Si el interruptor está abierto, ¿la bombilla funciona o no funciona? ¿Alguien No. me responde? No, la bombilla no No, no funciona. funciona. No funciona, ¿cierto? No hay un paso de la corriente desde el interruptor hacia el bombillo, entonces no funciona. Entonces acá le coloco, no funciona. ¿Listo? Y me dicen, si el interruptor está en la posición 1, o sea, cerrado, ¿cierto? Está on, ¿qué pasaría? ¿Prende el bombillo? Circuito, el bombillo prendería. Y prende. ¿Listo? En este caso, entonces me dicen, para el caso B, tenemos la misma tablita. Me dicen, si el interruptor está en la posición 0, o sea, en la posición 0, ¿cuál es? En la posición de abierto, prende el bombillo, este es el caso B, de acá hasta acá salta, ¿no? ¿Prende el bombillo y prende el motor? No prende, ¿por qué? Porque no hay paso de energía hacia ese lado. Para este caso, si está cerrado el interruptor, ¿prende el bombillo y prende el motor? Sí prende, porque hay paso de energía hacia este lado. Bien. En el caso C, que es un caso bastante interesante, me dicen, vea, si el interruptor A y el interruptor B, acá tenemos A y tenemos B, me va a decir, si el interruptor A está en la posición de abierto y el interruptor B está en la posición de abierto, ¿funciona el bombillo y funciona el motor? No funciona, ¿cierto? Ahora, si tengo que el interruptor A está abierto y tengo que el interruptor B está cerrado, ¿qué funciona? ¿El bombillo o el Solo funcionaría el motor. solo funciona Sí, el el sol funciona el motor. porque la energía pasaría por este lado, como pues está este cerrado, baja por este lado, y no es que la energía retorne por el otro bombillo y prenda milagrosamente, no, el bombillo viene por acá, pasa por acá y Y vuelve retorna sí. negativo, ¿listo? Me dicen, si el interruptor A está cerrado, ¿cierto? Pero el interruptor B está abierto, ¿qué prende? ¿El bombillo o el motor? Si este El está bombillo. No, prende el motor porque si hay conexión de energía. No, no, no. Si prende el bombillo, perdón, si se activa Prende el solamente el bombillo, profe, interruptor prende el bombillo. A, el Sí, B está abierto, el A está cerrado, el B está abierto. ¿Qué pasa? La energía, si este está cerrado, pasa por este lado, me prendería solamente el bombillo. El motor, como está abierto, no me prendería. ¿Listo? ¿Y qué pasa si los dos interruptores están cerrados? prende los Después dos. viene este lado y también viene parte de energía por este lado y me prenden los dos. Básicamente lo que podamos adelantar de estos ejercicios los vamos a ir adelantando. Lo que tengan dudas, lo de circuito mixto, pero vamos a ir aclarando cómo es que funciona. Bien. Entonces, les dejo la herramienta. De pronto, si tienen alguna duda, montan el circuito en esta parte y pues lo podemos probar a ver qué pasa, si pulso el interruptor, si cierro por X o Y motivo el conmutador lo cambio de una posición a otra posición y podemos ir cacharreando. Voy a tratar de subirles un video interesante que encontré por ahí en YouTube sobre el manejo de esta herramienta, Cocodrile. Y vamos a continuar viendo esto. La próxima clase, mediante una simulación, les voy a demostrar que el voltaje en las baterías se suma si están en serie, las resistencias también, la potencia también, bueno, la potencia no puedo demostrarla, pero pues digamos que tenemos que asumirla. La corriente permanecerá igual y este circuito paralelo, mediante una simulación, también vamos a realizar unas mediciones y vamos a demostrar que eso es verdad. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más por el día de hoy, les agradezco por su participación. Hoy estuvimos
bastante concurrido, estuvimos como casi 50 personas. Muy bueno la participación del día de hoy. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Profe, una preguntita. Profesor, Su merced, ¿dónde está subiendo las grabaciones de las clases? Las estoy compartiendo por los grupos. Las subo a YouTube y las comparto por los grupos. Entonces, digamos que para el grupo va. Porque es que en el grupo fotovoltaico no nos ha llegado, no las he visto que nos las haya colgado profe, las clases anteriores. Te agradecería. ¿De qué municipio? Ojalá. De Ubalá, yo le subí, póngale cuidado. Arribita de la tabla de corrientes le subí, dice clase fotovoltaicos 2011 y retroalimentación de curso solar 2011. Esos dos videitos los voy a volver a reenviar a ese mismo grupo. ¿Listo? Y ojalá nos pudieran así colgar las dos grabaciones de las clases. Es que como la señal ha estado maluca, se pierde y se cae, no puede estar uno pendiente de toda la clase. Ahí volví, me confirma si le llegó al grupo de Ubalá. Sí, acaba de llegar el profe. Listo, esas ya las había enviado yo el día lunes, pero vuelvo y las reenvío. ¿Listo? Muchas gracias. Profe, a mí me pasa que en el Classroom las clases que han ahí en YouTube no me las deja abrir. ¿En Classroom? Sí, en el Classroom tienes las de la eléctrica y no deja abrir. Esa entra a YouTube, pero no da la dirección, no lo deja abrir. Ok. Déjeme yo verifico y sin embargo esas creo que las subí también a YouTube. Sí, bueno, no me acuerdo si esas las subí a YouTube. Pero déjeme yo reviso el material que he subido y verifico los enlaces para eso. Pero pues, muchísimas gracias por el comentario. Déjenme yo verifico y les comento. ¿Listo? Para no, que están viendo acá. Hacerle lo mismo, Elizabeth, no. ¿Más dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, si no es más, entonces el día viernes nos encontramos nosotros a la misma hora. Muchísimas gracias por la asistencia. El día viernes, entonces, a las 7 de la noche nos encontramos. ¿Vale? Les voy a subir la guía para que la vayamos trabajando, la guía número 5. ¿Vale? Gracias. Feliz noche a todos. Profe, muchas gracias, que tenga buena noche. Que Dios lo bendiga. Listo. Gracias, profe, que descanse. Gracias. Gracias, lo mismo, que descansen. Feliz noche, profe. Feliz noche para todos. Descansen. Profe, gracias. Buena noche. Listo, sí, señor. Gracias por la asistencia.